Hola, ¿cómo andan? Acá con frío, che. De nuevo en otro video acá. Estoy yendo a hacer algunas compras. Y bueno, aprovecho. A mí me gusta hacer los videos afuera, aunque haga frío. Pero como tengo que salir, viste, ya les hago el video. Y básicamente quiero hablar de si se puede progresar. Si qué tan factible es progresar acá. Bueno, como es una duda que todos tenemos, yo les quiero contar en base a mis vivencias, a lo vivido ya en estos 2 años, más de 2 años acá, acerca de, bueno, de las cosas, de las oportunidades que uno tiene acá en Italia. Miren ahí atrás, ya que estamos, les muestro el adorno, cómo adornan acá. Ya que estamos pasando, bueno, les muestro acá. Así adornan acá. Ponen todo para Navidad, con todo, Miren allá los arbolitos en la esquina. Acá tenemos otro con adornos y todo, miren. Bueno, esta es una peatonal, una pequeña peatonal. Acá hay un teatro. Esto es un teatro, bueno. Yo tengo que ir al banco ahora. Entonces, la gran pregunta, ¿se progresa en Italia? ¿Se puede progresar? ¿Es posible progresar acá en Italia? Bueno, hay diferentes niveles según mi experiencia, hay diferentes niveles para saber si uno progresa o no. Depende de lo que a uno lo satisfaga, ¿no? Y depende de lo que le llame progreso cada uno, porque hay diferentes niveles y por eso, por ejemplo, algunos pueden sentirse que van en un progreso por haber conseguido un trabajo o por ejemplo, obtener una vida, digamos, tranquila, sin muchos sobresaltos, una estabilidad, digamos, también puede ser estabilidad económica, con el tema de seguridad, que no hay inseguridad acá. Si bien, bueno, hay inseguridad, no es que no hay inseguridad, pero comparado con otros países, para nosotros, los argentinos, esto es, digamos, ínfimo. Así que no hay problema con eso. Bueno, miren, acá también venden muchas cosas, la gente compra mucho acá, ya que estoy, les voy contando también esto. Compra mucho adorno, tira la casa por la ventana, como ya les he dicho en otros videos, la gente adorna mucho, festeja mucho. Y bueno, en Navidad no es la excepción, Navidad también festejan y ponen acá, miren todo esto. Bueno, si quieren también el Papá Noel, digamos, lo podemos encontrar acá justo, mirá que justo, no te puedo creer que está Papá Noel acá. Bueno, se anticipó, digamos, a lo que sería la Nochebuena. Bueno, retomando el tema, si no me voy de tema, yo también le quiero mostrar todo lo que hay acá afuera, ¿no? Como les decía, hay diferentes niveles de progreso, ¿no? Hay gente que por ahí, con el solo hecho de tener un trabajo estable, normal y ganar lo justo y necesario para vivir acá, se conforma y bueno, también es una opción y es muy válido también. Entonces, me parece que es muy respetable. Ahora, también hay gente que no se conforma con eso, y quiere ir un poco más allá. Y yo les cuento también mi caso, especialmente mi caso. ¿Qué pasa con mi caso? Bueno, yo vine acá con el objetivo de hacer lo mío, de trabajar como freelance de músico. Ese fue mi objetivo y por ahí es lo que hace que no es fácil para nada, para ninguno es fácil, y menos para hacer lo que uno quiere. Yo me dedico a la música, soy músico, entonces no fue fácil empezar a trabajar de lo mío, no fue fácil. Lleva un tiempo, lleva un trabajo, lleva un estudio, lleva mucha dedicación, porque
Si no lo conseguís rápidamente, tenés que trabajar obviamente de otra cosa, tenés que pagar muchas cosas, tenés que alquilar, tenés que comer y vivir. Entonces es algo que, bueno, es muy difícil hasta que enganchás a hacer lo que vos realmente querés hacer, que fue mi caso. ¿Y qué es lo que quería hacer? Bueno, como les dije, trabajar de músico y vivir de la música. Es lo que estoy haciendo ahora, por lo tanto estoy contento de hacer eso, feliz de hacer eso. Hay muchos que van a decir que Italia es una porquería. Ahí va a haber mucha mala onda también, mucha mala onda, mucho resentido, mucho todo. Si vos estás enfocado en venir y en tratar de progresar, que ese es el punto, te va a ir bien. Más rápido, más lento, pero te va a ir bien. Van a salir las cosas. Te lo digo por experiencia, porque a mí me pasa así. A mí las cosas no me salieron rápido de un día para el otro. Claro que no, claro que no. No es fácil, como ya te dije, no es nada fácil. Pero tampoco es imposible. Entonces, cuando se trata de progresar en Italia, yo creo que es muy posible. Italia es un país bastante bondadoso, por así decirlo. Bondadoso. Muchos lo comparan con el resto de Europa, con otros países de Europa. No, ¿por qué no te vas a Alemania? ¿Por qué no te vas a los países nórdicos? Bueno, te explico por qué. Primero porque es una decisión mía estar acá en Italia. Lo decidí, me gusta Italia, me gusta la gente, me gusta la comida, me gusta el idioma, ¿no? Me gustan los lugares, me gusta el clima, bueno, me gusta todo Italia. Aparte, mis raíces son de acá de Italia. Por lo tanto, es una elección propia, una elección mía. ¿Y por qué no voy a Alemania? Primero por la decisión. Y segundo, Alemania es otra cultura totalmente diferente. Si bien los italianos con los argentinos se parecen, no son iguales, pero se parecen bastante. Así que en ese sentido de la calidez, por ejemplo, la calidez de la gente. Los países nórdicos, el clima. Cuando pensás, sí, vas a ganar bien, pero ¿qué vas a resignar? Vas a resignar, si vas a ganar bien en un país nórdico, sí, vas a ganar bien, conseguís un trabajo normal y vas a ganar bastante bien. Vas a tener una buena calidad de vida en ese sentido, pero vas a tener que resignar muchas otras cosas. Entre ellas, bueno, vas a tener un clima muy frío. Entonces es como que si estás dispuesto a eso, si vas a ganar plata y nada más, no te importa si es de noche, de día, si hace frío, si hace calor, está perfecto. Si te adaptas al idioma también está perfecto. Yo hablo puntualmente de Italia, porque estoy acá, la experiencia la hice acá. Conozco algunos otros países, no nórdicos, pero conozco alguno báltico, donde la calidad de vida es buena, la gente es buena, pero no tiene la calidez que hay acá. Entonces la calidez humana que encontré en Italia no la encontrás en estos países. Entonces se torna por ahí con un poco más de ventaja Italia, ¿no? Vamos a ir para allá. Ahora, en cuanto al progreso puntualmente, como te digo, es muy posible, es muy viable. Se puede progresar tranquilamente, cada uno tendrá su ritmo, cada uno tendrá su talento particular para progresar más rápido o más lento, va a depender de cada uno. Pero si estamos con el objetivo bien claro, ¿no? Con el objetivo bien claro y yendo para adelante sin hacer caso a ciertos comentarios, a ciertas que te dicen que no, que está difícil, que no vas a poder. Mirá, difícil es en todos lados. Fácil no hay nada. Y difícil es en todos lados. Primero porque no es tu país. Vayas al país que vayas va a ser difícil. Incluso en muchos de nuestros países también es difícil. Así que ya sabemos de lo que se habla, a lo que nos enfrentamos muchas veces, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta también, al momento de, bueno, si están mirando este video es porque quieren emigrar, porque están pensando en emigrar. Y bueno, yo les cuento acá cómo son las posibilidades en Italia. ¿Qué posibilidades tenés en Italia? Las posibilidades son muchas. Hay que estar, como siempre les digo, con los ojos bien abiertos para ver esas oportunidades. No quedarse
buscar contactos, siempre hacer contactos, conocer gente nueva. Eso les va a permitir le va a permitir hacerse conocer, y en el caso mío, como músico, fue primordial, fue esencial hacerme conocer acá en Italia, claro. Si no, no te conoce nadie, no te contrata nadie. Entonces me empecé a hacer conocer y fue eso lo que hizo que empiece a salir el trabajo de lo mío, Es algo muy importante hacerte conocido, hacerte conocer, hagas lo que hagas. Un consejito si lo querés tomar. Pero bueno, básicamente mi mirada, este video es para contarles mi mirada, contarles mi experiencia y decirles que darles ánimo porque sé que emigrar no es algo muy fácil, no es algo fácil. Cuando tenés que dejar tu tierra, tus costumbres, tus familiares, eso es lo que más duele, la familia, las costumbres, las comidas, bueno, todo eso te puedes adaptar, pero lo que siempre vas a tener lejos es la familia. Gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, puedes estar hablando en directo con un video, con una videollamada con la familia. Así que eso lo hace un poco, o lo aplaca un poco al tema de extrañar a la familia. No es lo mismo, por supuesto, pero bueno, al menos es algo, al menos es un consuelo que uno tiene cuando está tan lejos, ¿no? A 14 horas de vuelo directo, en el caso de Argentina e Italia, ¿no? Yo simplemente, no es que los animo a emigrar y que se vayan todos, que emigren todos, sino simplemente darles una cuota de positivismo al que quiere emigrar. El que no quiere emigrar está perfecto, pero no tiene por qué juzgar al que emigra en busca de una mejor posibilidad, ya sea la que sea, ¿no? Así que me parece que eso también es un tema. Son las 3:30 de la tarde y ya empieza a caer el sol. Allá lo tenemos, ahí atrás. Queda poca hoja por caerse al suelo. Bueno, los pinos perduran en las 4 estaciones, así que no pasa nada, pero las demás hojas, los demás árboles quedan totalmente pelados, como pueden ver acá. Bueno, acá tenemos reparo, acá tenemos sonido, acá podemos hablar un poco mejor por el ruido de los autos. Si hablamos de progreso puntualmente, hablando del trabajo, si hay oportunidades laborales, tengo varios videos hablando sobre esto. Siempre les digo que sí hay oportunidades, que sí hay trabajo en muchas rubros, en muchas ramas. Si hay algún músico que está viendo este video y quiere preguntarme algo específico relacionado a la música, porque es a lo que yo me dedico. Me dediqué toda la vida a ser músico. Hace 2 años que estoy acá en Italia y bueno, no hace mucho empecé a hacer lo que yo quiero realmente. Por eso les digo que no se decepcionen, que sigan adelante, porque en algún momento llega el momento, justamente. En algún momento llega y se empieza a dar esto. No le tengan miedo a los tiempos, porque, bueno, por supuesto que uno quiere todo rápido, pero a veces no es como uno quiere. A veces no es como uno quiere en cuanto al tiempo, hablando del tiempo. Por ahí se alargan los tiempos, pero a la larga llega, ¿no? Esto puede ser demasiado positivo, pero bueno, es lo que yo pienso, es así. Así que no se hagan problema por eso, sigan adelante. Y el que quiere emigrar, que emigre tranquilo, que trate de venir con todo listo, con todos los papeles que tenga, con todo el conocimiento. También otro consejo es que va a depender de cada uno el progreso, el tiempo que tarden en progresar, pero en el tiempo que tengan antes de emigrar, traten de meterle a lo que sea todo conocimiento, ya sea el idioma, hablando el idioma italiano, ya sea aprendiendo una profesión que por ahí se busque acá, aprendiendo no sé, otro idioma aparte del italiano, puede ser el inglés. También podemos utilizar y ver alguna forma de buscar contactos rápidamente, hacer contactos rápidamente, ¿no? Que justamente es lo que nos va a permitir un avance en lo que queremos hacer nosotros realmente. Oh, una disquería. Unos disquitos acá. Una máquina antigua, mirá. Y el árbol adornado con discos. Algunos vinilos.
cool. Si hablamos de tiempos, suponiendo que vos llegás acá a Italia y conseguís un trabajo rápidamente, son dos, por ejemplo, son una pareja, consiguen trabajo rápidamente, en 2-3 meses ya están alquilando una casa, directamente se pueden comprar un auto, ya pueden tener su auto usado, cosa que, por ejemplo, en Argentina en ese tiempo no hacemos nada, aunque trabajen los dos no podemos hacer nada. En este caso les cuento que en Italia eso es posible, pagando todo lo que hay que pagar, ¿no? Te estoy diciendo, teniendo un autito usado y trabajando, teniendo lo básico, te diría, para vivir, lo básico. No estoy hablando nada de lujos. Así que imagínate, comparemos lo que es Argentina y lo que es acá en Italia. Y así, si eso no es progresar, díganme qué es ustedes. Bueno, sería progresar económicamente. Y después, si venís a un lugar con inseguridad y tenés acá que tenés menos inseguridad, bueno, eso también me parece una especie de progreso, ¿no? Hay muchos tipos de formas de progreso. Depende de cada uno lo que uno busque, lo que uno encuentre también, ¿no? Entonces, este video es para esa gente que pregunta, che, ¿y se progresa allá en Italia o nos quedamos estancados? Nos quedamos igual que acá. Porque si no va a haber progreso, para eso me quedo en Argentina, por ejemplo. Y bueno, mirá. Depende de vos. Depende de cada persona. Hay gente que viene y no se encuentra acá. Hay gente que no se encuentra, que está un tiempo y dice me vuelvo porque no es lo que esperaba, no es lo que creía. Por eso estudien bien el lugar a donde quieren ir. Analicen todas las posibilidades. Tengan el plan B, plan C, por las dudas. Uno nunca sabe qué le puede deparar el destino. Pero si van a emigrar, háganlo con confianza, con fe, digamos, porque si no crees en lo que estás haciendo, mira, básicamente no lo hagas, si no vas a confiar en lo que vas a hacer. Si van a venir, vengan confiados y con todas las ganas del mundo, que progreso van a encontrar. Ese es mi consejo, esas son mis palabras, mi forma de pensar. Bueno, ahí realicé lo que tenía que hacer, ya volviendo a casa ahora, congelado, tengo las manos, mirá. Bueno, no sé si se me nota en la cara, bueno, hace más o menos 1 grado, o 0 o 1 grado, no me fijé ahora, pero cuando salí hacía 1 grado, así que, y encima está oscureciendo, imagínate, baja el sol, baja la temperatura también, a la noche es mucho peor, pero por suerte con el tema de la calefacción centralizada que tenemos nosotros dentro del edificio, es no te digo un sauna, pero estamos bien. A ver si me deja pasar. Bueno, por suerte acá, al menos acá en el norte, la mayoría de los condominios, los edificios tienen calefacción centralizada, así que te preocupás de tener otro tipo de calefacción. Se encarga del edificio y está bastante bien manejado, así que funciona bien. Eso en cuanto a la calefacción. Vamos a cruzar acá. Vienen autos, pero bueno, respetan a los peatones acá. Estamos en la senda peatonal. Respetan a los peatones, frenan. Algunos no tocan bocina acá. Pero bueno, ahí puede haber excepciones. Se respeta bastante lo que es el peatón. No sé cómo serán las multas si te atropellan o algo, pero debe ser por eso. Debe ser severos con las sanciones. Es por eso que, bueno, que respetan tanto. ¿Y por qué en vez de cagarte bien de frío en la calle no haces los videos adentro, Duca? Bueno, la razón es por la que me gusta ir caminando, me gusta mostrar algo de acá también. No es que si yo siempre al mismo lugar, para mí que, no sé, me aburriría, qué sé yo. Y por eso salgo a caminar un poco también, aprovecho a hacer algo y les hago los videos, porque me gusta mostrarles también un poco la calle, un poco cómo está la cosa acá. No les mostré bien lo que son los adornos navideños que hicieron acá. Les mostré un poquito, no todo. Pero bueno, en otro video les mostraré. No va a faltar oportunidad para mostrarles cómo están adornando acá todo. Bueno, sin ir más lejos, acá tenemos, miren. Vamos a ver ahí atrás. ¿Se ve ahí? Ahí. Como bolas que se ponen en el arbolito, las están poniendo todas acá en la calle, en el medio de la calle. Pero bueno, acá hay poco decorado, más allá, más llegando para el lado del centro hay mejores adornos. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, que les sirva
de inspiración al menos, que les cuente cómo es la cosa acá, que les sirva, que los anime si están pensando en emigrar, que no se queden con la duda, que al menos prueben si tienen ganas de emigrar y tienen todo listo y hagan las cosas bien y les va a salir todo bien, no se hagan drama con eso. Espero que les haya gustado el video. Si es así, le pueden dar un like, compartirlo y suscribirse si aún no lo hicieron. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.